¿De frío? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Bueno, hoy día le quité el puesto al Padre. Vamos a dar a un tema que está muy interesante. eh, ¿Qué le falta a mi familia? Pero antes de eso, los invito a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tenernos reunidos aquí en tu presencia. Te pido, mi Señor, que me ilumines, me bendigas y que pongas en mi boca las palabras que necesito para transmitir a todos mis hermanos presentes y los que están vía Facebook también, para que puedan entender y para que yo pueda manifestar todo lo que tú quieres que manifieste. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das cada día, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tenernos aquí, por traernos cada viernes a aprender un poco más de ti. Bendice nuestros hogares, a todas las familias, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué le falta a mi familia? Es un tema que muchos nos preguntamos, ya seamos matrimonios jóvenes que recién empezamos o matrimonios que llevamos mucho tiempo, siempre tenemos esta pregunta enfrente. ¿Por qué? Cuando iniciamos es porque anhelamos muchas cosas con el pasar de los años. Nosotros, bueno, no sé ustedes, pero cuando yo me casé, mi lista era gigante, ¿no? Todos los anhelos que uno quiere tener, casarse, los niños, mi casa, mi trabajo, aquí, viajar, ir allá, ¿no? Y entonces uno espera con el pasar de los años que esos anhelos, esas metas se vayan cumpliendo. Pero ¿qué pasa cuando pasan esos años y vemos que no es así, que no se van cumpliendo esas metas? Entonces viene otra vez la misma pregunta: ¿qué le falta a mi familia? No conseguí esto que yo esperaba, no conseguí lo otro. A mi familia le falta comunicación, o a mi familia esperaba yo, después de 3, 4 años de casada, tener una casa y no la tengo, ya van 20 y nada, vivo en alquiler y en alquiler y en alquiler. Entonces es una pregunta que siempre está rondando en nuestra cabeza, de manera personal y de manera también como parejas que somos. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tuve mucho esa pregunta, eh, mucho tiempo atrás: ¿qué le falta a mi familia? Veía que mis hijos crecían y, y como les digo, yo hablo en mi experiencia, siempre viviendo de un lugar, rentando apartamento, y digo, pues a mis hijos les falta espacio. Cuánto anhelo yo que ellos tengan una casa más grande, un espacio donde jugar más. Pero ese era mi pensar mío. Sé que otras personas tienen otros diferentes pensares. Hay parejas, hay matrimonios que solamente tienen una movilidad, por ejemplo, y anhelan mucho: oh, le falta otro carro, o mi hijo ya creció, ya se tiene que mover y tenemos que seguir usando el mismo carro y no podemos pues partir el carro en tres, ¿verdad? O sea, uno se tiene que adecuar al otro. Y así muchas situaciones que, que se dan y que se manifiestan con el pasar del tiempo y se vuelven a veces preocupaciones muy grandes que generan estrés, generan ansiedad, generan preocupación y conlleva una a otra cosa, ¿no? Pero el tema de hoy lo vamos a enfocar en un versículo de la Biblia. No sé si tienen sus Biblias, y si no, bueno, me tomé el trabajo de copiarles todos los versículos para no demorarnos. Entonces, en la segunda de Crónicas, capítulo 7, perdón, versículo 13 y el 14. En ese voy a centrar
mi tema el día de hoy, en esos 2 versículos. Como siempre nos repite el Padre, y es algo que es verdad, a veces en un solo versículo tenemos mucho para meditar, mucho. Y aunque a veces uno lea y diga, no, esto yo ya lo entendí. A veces leemos un versículo y decimos, no, con eso me basta, yo ya lo entendí en 5 minutos, pero no. Muchas veces, si nosotros ponemos a analizar bien la situación, bien las cosas, vemos que hay mucho, mucho en que enriquecerse de un solo versículo. En mi caso, yo el día de hoy voy a tomar 2 versículos, como les estaba comentando, del capítulo 7 de la segunda de Crónicas, y el versículo 13 dice, así que si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo. Pues, ¿qué podemos entender? A primera vista, pues yo diría, no sé, algo así como lo que les pasó a los egipcios, ¿verdad? Las plagas. Entonces, muchas veces leemos y a veces no entendemos o entendemos una manera y a veces la Biblia nos quiere dar otra manera de entender. Vamos a volver a leer. Dice, así que si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo. Nos está hablando Dios, ¿verdad? Nos está diciendo que son cosas que Él puede hacer que pase. ¿Y qué nos dice el versículo 14? Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Pues yo en resumen diría el número 14, me está diciendo que me porte bien, que vaya a la iglesia, que ore y ya. Y con eso le basta. Pero a veces es más profundo lo que nosotros podemos sacar de la enseñanza que nos da la Biblia. Por eso les digo que hoy yo les quiero dar mi plática de estos 2 versículos. En el número 13, que dice, así que si mando una sequía, puse una foto aquí de un suelo bien seco, y hago que no llueva, y ordeno a las langostas que destruyan los campos, y envío pestes sobre mi pueblo. Bueno, estas fotos identifican más o menos esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en común de estas situaciones? Hasta ahorita quizás dirán ustedes, nada, ¿qué está hablando Consuelo? ¿Está perdida? No estoy perdida. Parece que sí, pero no. Al comienzo, cuando empecé a hacer mi tema, también decía yo, ¿estará bien? ¿Empezaré así o no? Y sí, yo también empecé igual que ustedes, pero no. Ahí va. Entonces, vemos que hay situaciones y crisis que no están en nuestras manos, que vienen a nosotros y nos suceden, al igual que una sequía, una plaga, una peste. Nosotros no sabemos cuándo van a llegar, pero sin embargo llegan a veces a nuestras vidas. Llegan enfermedades, y no cualquier gripe, enfermedades serias, problemas en pareja que afectan a nuestros hijos, estrés, preocupaciones, vicios, genios, malos genios y muchas otras cosas. Esas son algunas de las situaciones, crisis, pruebas que puedan llegar a nuestras vidas. Ahora, estas situaciones llegan a nuestras vidas sin que nosotros las busquemos, sin que nosotros las
y damos. Y muchas veces, ¿qué sucede? Siendo seguidores de Cristo, también nos llegan y nos afectan, aunque muchas veces nosotros digamos, oh no, estamos preparados, que se haga la voluntad de Dios, pero muchas veces esa situación solamente es de boca para afuera, porque bien adentro no aceptamos eso y a veces llegamos hasta renegar de Dios. ¿Por qué yo si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo si yo te sirvo? ¿Por qué yo si yo hago todo lo mejor que puedo? ¿Por qué me suceden esas cosas a mí? Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, se pregunta eso. A mí me ha pasado. Yo también he renegado en algún momento de Dios y he dicho, ¿por qué si soy yo una persona o me considero yo una persona buena? ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad tan fea? En mis tiempos ese era mi renegar. Yo decía, ¿por qué? Habiendo tenido quizás compañeros, amigos que eran mucho peores que yo y quizás ahora yo chequeo y miro sus vidas y están felices y sus hijos y tienen buenas cosas y todo y digo yo, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Eso es lo que comúnmente nos preguntamos, pero son situaciones, como les digo, que vienen a nosotros sin que nosotros las llamemos o las busquemos. Pero Dios nos dice, hay una respuesta para eso. Hay una respuesta. Esto representa el versículo 13. Todas estas cosas que se dan en nuestras vidas sin que nosotros relativamente las busquemos. Pero en el versículo 14, vuelvo para atrás, ahí también nos da la respuesta, nos da la solución. Pero es una solución en la que tenemos que profundizar, en la que tenemos que abarcar desde lo más profundo que tenemos, no simplemente de la boca para afuera o de lo que nosotros podamos decir, sino de lo que podemos trabajar desde adentro. En el versículo 14 dice, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré las prosperidades a su país. Nosotros sabemos, como cristianos que somos y seguidores de Cristo, ustedes, yo, que estamos tratando de ser diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viniendo a aprender más de Dios, porque asistimos a las misas frecuentemente, porque tratamos de ser mejores personas en la calle, porque tratamos de ser mejores empleados en nuestros trabajos, porque tratamos de ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, porque en alguno de los casos hemos llegado a una situación como esta. En otro de los casos hemos visto esas situaciones en alguien muy cercano a nosotros. En otro de los casos, espero que en algunos y muchos no hayan tenido que necesitar llegar a alguno de esos casos, sino que de corazón y de buenos sentimientos hayamos querido seguir el camino de Dios sin tener que haber pasado un bache muy grande. Pero Dios nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces vamos a analizar poco a poco cuáles son las situaciones que Dios quiere que nosotros hagamos. Y quizás vayan a ver esta charla un poco repetitiva, pero
A veces necesitamos eso, a veces necesitamos que nos vuelvan a decir las cosas de una u otra manera. Yo no sé ustedes, pero en mi caso a veces pasa con mis hijos, a veces también con mi esposo. Les voy a poner un ejemplo. Yo a Jesús siempre le digo, Él trabaja en fuera, Él trabaja manejando. Y en los tiempos de verano hay mucho sol y Él pues se expone mucho al sol y todos sabemos que el sol es muy malo. Y yo siempre le digo a él, hoy ponte bloqueador, ponte el sunscreen para que te proteja. Sí, ya. Se lo pone un día y ya. Al día siguiente, pues nomás, ya se olvidó, ¿no? Entonces le digo, protégete, cuídate, porque pues si no te cuidas tú, ¿quién, no? Cada uno debe de hacer su parte. Sin embargo, pasa el tiempo y llega su hermanita, que está estudiando medicina, y le explica, o quizás de otra manera, o se lo dice de otra manera, hey, tienes que usar por esto, por esto. Ok, se lo pone una semana. Le falta que venga alguien más y le diga otra cosa para que se lo ponga más seguido. A veces suceden esas cosas con nosotros. Nos tienen que decir las cosas de diferentes maneras. O yo no sé qué será el ángel de cada uno que te hace entender mejor algo. No lo sé, pero sucede eso. Entonces, quizás estas cosas que yo le voy a comentar el día de hoy, ya las han escuchado del Padre, de los diáconos, quizás muchas en las oraciones de los padres. Y de verdad que, aunque sean repetitivas, siempre hay algo que rescatar. Entonces, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja sus malas conductas, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. El número 1, en la familia nos hace falta humildad. ¿Y qué es humildad? ¿Qué entendemos por humildad? Muchos entendemos humildad, pues, no sé. A ver, ¿alguien me quisiera decir qué es humildad? Nadie va a levantar su mano. Voy a perder mi tiempo. Alguien sencillo. Muy bien. ¿Sí? Alguien sencillo. Pero vamos a ver qué más involucra humildad. Y le copié la primera parte del versículo que dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, para resaltar que esta es la parte en la que queremos empezar. No nos humillamos porque hay mucha soberbia en nuestros corazones. Somos personas que a veces no, yo no, pero tenemos que ponernos a pensar en eso. Muchas veces en tiempos de crisis, donde necesitamos ser más humildes para reconocer lo que nos está pasando, no nos humillamos, no nos da. Por eso. Entonces, en los tiempos de crisis es importante ser humilde para poder reconocer que muchos de nuestros problemas que tenemos son causa de nuestras propias malas decisiones. ¿Por qué creen que se dan algunas enfermedades graves? A veces es porque nosotros no tenemos buenos hábitos alimenticios. La diabetes, la alta presión. Esas enfermedades son muy graves, pero no es que te llegan nomás así porque sí. Es porque nosotros no tuvimos quizás desde pequeños una adecuada manera de alimentarnos. Hicimos mucho, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Descontrol de los alimentos, no aprendimos a comer sanamente y vienen esas enfermedades. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos adolescentes
y renegamos porque empezaron en uno otro vicio y no podemos controlarlos porque ya se salieron de nuestro control. Pero sin embargo, si volvemos atrás y analizamos cómo fue la educación que les diste a tus hijos, ¿les diste tiempo? ¿Estuviste ahí para ellos? ¿O te dedicaste quizás a trabajar todo el día? ¿Los dejabas en un after school o los dejabas con una nanny? ¿Y tu hijo qué aprendió? A ser independiente desde muy pequeño. Aprendió a sobrevivir con otras personas. Porque cuando tú llegabas tan cansado, tan cansada de tus 2 trabajos, ¿qué hacías? Buenas noches, mijo, hasta mañana. Y al día siguiente, párate, mijo, a la escuela, al after school o con la nanny. Y después, cuando tu hijo crece y ya lo ves que empieza a hacer cosas inadecuadas o vicios, dices, oh, ahora quiero controlarlo, ahora no sales, ahora te quedas aquí. Es muy difícil, porque tu hijo aprendió y vivió así, a ser independiente. Entonces, son consecuencias que se van dando de nuestros actos, que a veces no nos damos cuenta. ¿O qué pasa? Muchos tenemos, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no he tenido. Entonces, yo me mato trabajando 2, 3 trabajos para darle a él lo que yo no pude tener de niño. ¿Y le estamos haciendo un bien? ¿Ustedes creen? Niños que crecen y que no les falta nada, no aprenden a tener responsabilidades en casa. Ellos piden y nosotros les damos, hijo, porque te doy tu carro de juguete, porque yo cuando estaba chiquito no tenía eso. ¿Y qué quieres si te compro esto y te llevo acá y te llevo acá? Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que las cosas las va a poder conseguir así de fácil. Y de grandes, pues no quieren trabajar, no quieren esforzarse porque les aprendieron a que todo se consigue fácil. Y lastimosamente no hay una escuela para ser padres, porque no hay una manera correcta de ser padres. Uno lo va aprendiendo con el pasar del tiempo y con los errores que va cometiendo con nuestros hijos. Por eso algunos dicen que o los primeros hijos son o los mejores o los que más han sufrido. Porque si les toca a unos padres primerizos que quieren ser muy autoritarios, muy rectos, pobre niño, porque a él se le van a ir con todo. Y al contrario, si son padres engreidores, pues también toma. Entonces no hay una escuela, hay muchos libros, pero no hay una escuela en sí que te diga, oh, esta es la manera correcta de ser un buen padre, de ser una buena madre. Lo vamos aprendiendo en nuestro caminar del día a día. Lo vamos viendo. Entonces, muchas de las situaciones que nos suceden, que creemos nosotros, que no las adquirimos nosotros, vienen por nuestras propias decisiones, malas decisiones que tomamos. Y muchas de las veces, ¿qué sucede? Nos vamos contra Dios y le echamos la culpa a Él. Hay mucha gente, por ejemplo, que, bueno, yo he escuchado algunos casos de gente muy creyente, como de gente no tan creyente, que cuando les llega alguna situación así, se alejan completamente de Dios. Si iban a la iglesia, ya no van. Si eran católicos, se vuelven ateos, porque Dios es el culpable de que me quitó a mi madre,
o de algún accidente o de alguna enfermedad y se murió un ser querido y viven renegados con Dios. ¿Por qué le echamos culpa a Dios? Tenemos un versículo aquí en Proverbios, el capítulo 19, el versículo 3 nos dice: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Todo está en la Biblia, toda pregunta, toda duda, todo lo que ustedes tengan en su cabecita lo vamos a encontrar en la Biblia. Aquí nos está diciendo en Proverbios 13 esto que les digo, de que nuestras malas decisiones son las que nos llevan a tener problemas y que muchas veces culpamos a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y la Biblia lo dice, ahí está. La necedad del hombre le hace perder el camino. Nuestra soberbia, nuestro poder como seres, porque creemos que nosotros podemos controlar, manejar, hacer y deshacer. Y luego el hombre le echa la culpa a Dios. ¿Y qué es? Por el contrario, debemos buscar su ayuda. Es muy difícil llegar a este punto. Yo les conté y les comento, yo pasé algo así, quizás no tan profundo, pero yo sí renegué bastante cuando mi hijo se enfermó. Y sí, quizás no me fui contra Dios directamente, pero sí le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Y fueron fue mucho tiempo. Entonces, a veces hasta gastaba más de mi tiempo en eso que en ocuparme de buscarle un mejor, no mejor tratamiento, pero quizás una mejor atención a mi hijo, ¿no? A veces era más fuerte mi renegar, mi cólera de por qué a mí, que de atenderlo a él. Hasta que entendí con el pasar del tiempo, con el conocer a Dios, con enamorarme de Él, entendí que esa lucha estaba en vano, que la única que se estaba perdiendo ahí era yo, y que por el contrario, aprendí que tenía que pedir las cosas de otra manera o hacer las cosas diferente. Entonces después ya no era ¿por qué a mí?, sino era ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda para que mi hijo esté bien. Ya no pensaba en qué iba a pasar después, porque acá hay muchas madres y ustedes me entenderán que cuando un hijo se nos enferma nos queremos morir, es como si nos estuviera ese mal dando a nosotras. Nosotros no queremos que ellos sufran, que a ellos les duela nada, mejor que me duela a mí. Entonces, después de eso, ya era, no, ¿por qué a mí? Sino es, ayúdame Dios a que mi hijo esté mejor. Como les decía, ya no pensaba tanto en el futuro porque antes me atormentaba eso. ¿Qué va a ser de él cuando tenga 5 años? ¿Qué va a ser de él cuando tenga 10 años? ¿Por qué? Porque yo entraba a buscar en el internet quizás el diagnóstico que le habían dado y uno encuentra cosas muy perturbadoras. Casi no encuentras nada que te ayude. Todo es de mal en peor. Entonces yo miraba y a veces me atormentaba más diciéndome, ¿qué va a ser de mi pequeño cuando tenga 5? ¿Qué va a ser de mi pequeño cuando tenga 10? ¿Dónde va a estar? ¿Estará en hospital? Quizás ya ni lo tenga aquí conmigo. Y la mente nos trabaja y nomás nos pone peor. Y aprendí y entendí acercándome a Dios que era diferente, que yo tenía que cambiar la manera en que pedía las cosas.
Y yo le pedí a él, ayúdame a que mi hijo esté bien hoy. Mañana será tu voluntad, pero que hoy esté bien. Y hasta el día de hoy es así. Le pido a él que este día Peter esté bien. Ya mañana, pues mañana es otro día, será otro amanecer y será otro día que pase. Pero pasamos y sufrimos mucho de esto. Nuestra soberbia a veces no nos deja ver que nosotros somos los que nos perdemos del camino. Y a veces somos tan soberbios que le echamos la culpa a Dios. La solución a nuestros problemas está en Dios. Y creo que nosotros estamos unos quizás avanzando un poquito más en el camino, otros recién dando los primeros pasos, pero aquí vamos. En que sabemos que Dios es nuestra solución. No como se dicen esas curitas que te dan. En el caso de, siguiendo el caso de Peter, los doctores, oh sí, hay un tratamiento. ¿Qué nos decían? No, cuando Peter empezó, cuando tenga 5 años va a estar mejor. Llegaron los 5 años, su condición seguía igual. Cuando llegue a la adolescencia, yo vi un caso igual que el de tu niño, que a la adolescencia se le quita. Entonces, ¿qué? O este tratamiento lo puede ayudar, o este otro tratamiento lo puede ayudar. Entonces, esas son curitas, como se dice, ¿no? O falsas ilusiones que nos hacemos. Pero la verdadera solución a nuestros problemas está siempre puesta en Dios. Quizás no va a ser de la manera que yo quiera. A mí me encantaría que Dios le quitara la enfermedad a mi hijo. Pero quizás no va a ser así. Quizás vaya a ser una enfermedad que la vaya a tener toda su vida. Pero con que él esté bien y de la mano de Dios, yo sé que todo va a estar bien. Y bueno, yo les hablo en la experiencia que tengo con mi hijo, pero son diferentes situaciones. ¿Cuántas madres imploran ver a su hijo adolescente fuera de vicios, en un buen camino, luchando siempre? Hasta hay casos en que los llevan, he escuchado, que los llevan a México, los llevan a otros lados, los encierran en algún colegio militar para que como se dice, los reeduquen. Esas todas son, como se dice, volvemos a lo mismo, falsas ilusiones, curitas que le ponemos a las heridas por encima. Pero si nosotros no tenemos a Dios a nuestro corazón, no sembramos esa semilla que es tan importante para todo problema, la mejor medicina es Dios. Y si no sembramos eso, pues sí, van a haber cambios, pero cambios nada más quizás de momento, ilusiones repentinas, pero no va a haber nada profundo. La segunda, en la familia hace falta la oración. Y el Padre nos tiene como niños chiquitos. No sé si a ustedes, pero a mí mi mamá era todo el tiempo, saluda, saluda, saluda. Y yo hasta el día de hoy lo hago con mis hijos. Y el Padre nos tiene así, oren, oren. La oración, 10 minutos, todos los días, se la pongo. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me sirvió. Mi mamá era siempre, acá yo sé que las costumbres son diferentes, pero en el país de donde soy yo, en Perú, persona que pasaba, persona que tenías que saludar. Persona que se acercaba a mi mamá, persona que tú tenías que saludar. Entonces, mamá, saluda, saluda, saluda. Y ya uno decía, ay, pues a veces los adultos ni te miraban, pero tú tenías que saludarlos, porque si no la que se enojaba era tu mamá, no el otro adulto, ¿no? Pero ahora yo lo hago con mis hijos. Y
sola me río, ¿no? Digo, pero después digo, es bueno porque les estás enseñando a que ellos sean niños educados. Por ejemplo, hoy día llegamos de la escuela y mientras yo cerraba el carro, ellos ya caminaban hacia el apartamento en el complejo y estaban esperando, ellos me estaban esperando en una mesita y había un señor ahí sentado. Y bueno, me esperaban para que yo abriera el mail, el correo. Y yo llego hacia ellos y Lian me dice, mami, ¿abres el mail? Y le digo, no, ya chequeé. Y saludo al Señor, porque yo lo veo al Señor. Y entonces ya camino y digo, ¿saludaron? Ups, no. Y le digo, yo todos los días les digo, saluden, saluden, saluden. Entonces, aunque yo sé que ellos sí lo hacen a veces, y a veces estoy mirando y sí saludan y los reconozco también porque es buena manera, hay que ir inculcándoles, hay que ir repitiéndoles todo el tiempo, para que ellos mañana más tarde, así como su mamá, a sus hijitos también les enseñe lo que a mí me enseñaron mis papás. Y el Padre está usando esa técnica con nosotros, de padre a niños pequeños. Él nos dice siempre que debemos orar, debemos orar. Y muchos seguimos con lo mismo. Ay, no, yo no sé orar. No, a mí me cuesta, no puedo, quiero, pero ay, no. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Quizás yo ahora que se los diga con otras palabras, les, les pueda sembrar otra semillita. A ver, dice la oración no es una opción, sino que es verdaderamente una necesidad. Entonces, quizás deberíamos verlo así, porque muchos lo vemos como una opción, pero no es una opción, es una necesidad, la necesitamos. Y muchos de nosotros que estamos aquí en el caminar con Dios y hemos experimentado la oración, sabemos la diferencia, a qué se refiere con que es una necesidad y no una opción. Porque el día que oramos bien, que hacemos nuestra oración, nuestra dedicación, nos entregamos a ello, nuestro día es diferente. Y Lucas 18:1 dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que deben orar siempre, sin desanimarse. Entonces, ya desde hace mucho tiempo Jesús también inculcaba eso, que oren, que oren, que oren, siempre. No les decía nada más los domingos, o no solamente oremos cuando nos juntemos, sino siempre. Al igual que el Padre nos dice que oremos siempre. Pero quiero que se queden con esto. La oración no es una opción, es una necesidad. La oración nos abre la oportunidad para que nuestras familias reconozcan que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible. Y eso es verdad. Y yo creo que aquí hay más que uno que hemos comprobado eso. Que la oración mueve montañas, como dice el refrán. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Cuántos pueden dar fe de eso aquí? Muchos. ¿A cuántos no nos ha bendecido Dios desde que nos hemos acercado más a Él, de lo que estamos creciendo con Él? A nosotros nos ha bendecido de muchas maneras, de muchas maneras. Les voy a contar una. A veces, ustedes saben, el trabajo de Jesús es un trabajo que Él no tiene un ingreso mensual fijo. Entonces nosotros no podemos planificar nuestros gastos fijos, fluctuamos.
Y hay veces que nos tenemos que apretar porque pues la fluctuación de su trabajo. Y una vez estábamos en esos tiempos difíciles y no y nos iba a hacer falta para la renta. Y abrimos el correo y llegó un sobre con dinero de un trabajo de hace no sé cuántos años de Jesús que le estaban remunerando. Ya ni él se acordaba de lo que era. Pero era justo lo que nosotros necesitábamos para completar esa renta. Entonces uno dice, ¿de dónde más si no es de Dios? Y así hay muchos, pienso yo, que pueden dar testimonio de que esas cosas suceden. Cuando Jesús se enfermó, también una iglesia a la que nunca habíamos ido nos pagó la renta del apartamento. Entonces son cosas que uno se queda, ¿de dónde si no es Dios? ¿Cómo no le vamos a dedicar nuestra vida? ¿Cómo no le voy a dedicar yo los talentos que Él me dio si Él nos da todo? Entonces, reconozcamos que Dios puede hacer posible todo lo imposible. Comprende, la oración en familia es una conexión directa con el reino de los cielos en nuestro hogar. Cuando nosotros oramos juntos en familia, no sé cuántas familias aquí lo hacen, yo se los recomiendo muchísimo. Al comienzo es un poco difícil cuando tienes hijos pequeños, pero pienso que es el mejor tiempo, porque ya cuando tus hijos están adolescentes como que es más difícil, al menos si hay un poco de rebeldía en ellos, peor todavía. O si simplemente pues no te van a poner atención, uno se puede dar cuenta como cuando le entra por aquí y le sale por allá. Entonces es difícil. Y cuando tenemos hijos pequeños también es difícil porque se nos duermen o están rodando de aquí para allá y tú quisieras que estén como ustedes así. Uy, cómo me encantaría a mí cuando lloro con mis hijos estén así. Pero no. Lulu dormida, por seguro. Entonces con Lulu hay que darle el mensaje rapidito. Ni bien se sienta el mensaje es este, Lulu. Y ya después ya hablamos un poco más y ya es, ¿no? Lian es de que está, no sé qué busca ella por las paredes. Entonces cada uno tiene su manera de ser y diferente. Pero hemos visto nosotros con el pasar del tiempo que ellos le van agarrando ese gusto a la oración. Nosotros tenemos el hábito, porque hay que formar un hábito de orar todas las noches con ellos. Si papi llega a tiempo, pues con él también. Y si no, conmigo. Él muchas veces se da ese tiempo de llegar. A veces llega, ora y se vuelve otra vez a salir a trabajar. Pero tenemos eso de hacernos un hábito a las 8, entre 8 y media, ya. La Biblia, ahora estamos leyendo un libro de santos también. Y leemos un pedacito y conversamos. Otros días vemos un pedazo de una película o también ponemos alabanzas, pero tratamos de que todos los días tengamos un tiempo de juntarnos con ellos y de hablar de Dios. Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda a conectar como familia. Y les voy a decir algo, a los que estamos formando a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos sean niños que hagan la diferencia. Estos tiempos hacen que nuestros hijos tengan más confianza con nosotros. Hace que ellos se abran más con nosotros, que nos cuenten sus cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos y les contamos una parábola,
donde vemos que Dios, Jesús, habla de que perdona a su hijo, en algún capítulo, en alguna parábola de la Biblia. Entonces él dice, oh, mami, yo hice esto en la escuela. Entonces él sabe que si nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios, tenemos que seguir su ejemplo y vamos a comprenderlos mejor. Entonces abre un poco la comunicación de ellos para con nosotros. Entonces es muy importante para que ellos agarren un poco más de confianza con ustedes como padres. Nos ayuda muchísimo. Nosotros hemos visto muchos cambios en nuestros hijos a raíz de darles ese tiempo de oración con ellos. Y no es siempre igual, porque hay que hacerles entender. Al comienzo, yo hacía que ellos recen el Padre Nuestro. Entonces ellos decían, orar, el Padre Nuestro. Hasta que un día dije, pero ni siquiera sabes qué estás diciendo. A ver, ¿qué significa? Y no sabían ni siquiera qué significaban, porque entre el inglés y el español, pues nomás es poesía lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, tuvo que ir más allá. Y así fue como empezamos. Le digo, no, esto no está funcionando, porque ellos nomás dicen el Padre Nuestro como si fuera una poesía, pero no están profundizando. Entonces empezamos a agarrar una Biblia para niños con figuras. Lo hacemos en español porque queremos que ellos mantengan su lengua, su primera lengua. Entonces, pero vimos la manera de cambiar y de que vean que el Padre Nuestro no es una poesía ni es solamente una oración que la tengan que repetir, sino que tiene significado y que orar es más allá de eso, que conversen con Dios, que aprendamos más de Él, ¿no? Entonces tenemos que en Mateo 18:20, porque donde dos o tres lo leí, ¿sí, no? Se reúnen. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, con respecto a este punto, muchos de nosotros aplicamos este versículo de Mateo 18:20 en la iglesia, pero no en la casa. Muchos hemos escuchado esto, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando hay algo aquí, nos reunimos, oramos, pero en casa también. Ahí es donde principalmente deberíamos de hacerlo con los nuestros, enseñarles a ellos. La oración en familia nos ayuda a perdonarnos y convivir en armonía a la familia. Y era lo que yo les había mencionado. Y muchas veces pasa cuando hay muchos conflictos, a veces en la pareja. A veces las parejas tenemos conflictos por cualquier cosa. A veces estamos bien todo el día y en un segundo, ¿qué te pasó? Que porque no te levanté a la hora, te enojaste. Que porque no te serví lo que quisiste o pensaste comer hoy día, te enojaste. Que porque te dije nos vamos a tal hora y tú saliste 5 minutos tarde, te enojaste. Entonces, cuando nosotros oramos, a veces nos ha tocado, y se ríen, mira, no lo pueden ver ustedes, pero yo sí, a Jesús. A veces nos ha tocado que llega la hora de orar y él y yo estamos pues un poquito distanciados. Pero pasa la hora de la oración y a veces nos tocan temas que hablan de lo que nos está pasando. Les explicamos a nuestros hijos. Empezamos no peleando, pero empezamos, yo te digo esto, porque esto nos enseña, él tiene su punto y yo el mío, ¿no? Él da su punto, yo doy el mío. Y empezamos así como que medio discutiendo y al final ya terminamos con un abrazo y bien, porque eso hace la oración.
nos ayuda a limar esas asperezas. Y a veces ni siquiera tenemos que retroceder y ponernos, oh, fue tu culpa o fue la mía, sino que ya, sanamos y ahí queda, ¿no? Son situaciones que nos han ayudado a nosotros mucho. La oración en familia nos ayuda a perdonar y convivir en armonía familiar. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados, y eso traerá bendición a nuestros hogares. ¿Cuántas familias vivimos en rencores, ya sea esposo, esposa? Hay gente que trae rencores con sus primos, tíos, hermanos, padres, madres, por muchos años, mucho tiempo. Mejor reunámonos a orar y verán cómo eso nos va a ayudar. Nos hace falta buscar a Dios en la iglesia. Ese es el otro punto, donde dice en el versículo 14, me buscan. Pasamos mucho tiempo buscando las provisiones materiales en el trabajo, negocio, y no apartamos tiempo para buscar a Dios en la iglesia. Y esto nos come la sociedad. Trabajando, queremos una casa, lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué le hace falta a mi familia? Yo por mucho tiempo pensé que a mi familia, pues una casa, para mis hijos, para que corran, que tenga su llave. Pero después que nos damos cuenta, no, lo que nos hace falta es Dios en nuestros corazones. El resto viene por añadidura, dice la palabra, ¿verdad? Si Él quiere nos la dará y si no, pues tampoco. Seamos felices creciendo con la palabra que tenemos, con los conocimientos y con el amor de Dios. Pero muchos pasamos el tiempo en esto. Gastos, deudas, trabajo, queriendo adquirir cosas materiales y no nos enfocamos en buscar a Dios en la iglesia. Porque no creemos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Ahí la palabra nos las dice. Esta en otras palabras, que todo va a venir cuando Él así lo decida. Y esto nos lo ha explicado también el Padre de muchas maneras, con palabras más bonitas que las mías, pero lo mismo. Hay que acercarnos a Dios, hacer las cosas de Él y para Él, y que el resto llega. Dios siempre ha querido que lo busquen en familia, en el lugar que Él ha establecido. Deuteronomio 12:4-8 dice, al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera. Entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Pero ya sabemos que la iglesia somos todos nosotros, por eso es que nos reunimos para alabar a Dios y para saber sobre su palabra. No caigamos en las malas costumbres de muchas familias cristianas. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animemos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Cuántos hemos sido? Y ahí yo también me incluyo, como estos cristianos que dice acá, que creemos en Dios, pero que no solamente porque mis papás eran católicos, pues yo también, ¿no? Y porque vamos a la iglesia los domingos y ya, no.
No seamos de esos. Nos hace falta dejar nuestros malos caminos, nuestras malas conductas. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Filipenses 2:15 dice, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. ¿Qué significa esto? A veces no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, como ya vas a la iglesia, pues ya creen que uno tiene que ser perfecto, ¿no? Y te quieren mirar así. No es ser perfecto, pero sí es ser diferente. Porque cuando tú ya le entregas tu vida a Cristo, debes ser diferente. Porque ya no piensas igual, ya no actúas igual. Tratas de ser mejor. Entonces, a eso se refiere. Hay que ser estrellas que brillamos en el mundo. A veces, padres e hijos tienen conductas que aceptamos como buenas, sabiendo que son inadecuadas en nuestro crecimiento. Proverbios 30:12 dice, hay quienes se creen muy limpios y no se han limpiado de sus impurezas. Muchos de nosotros pasamos por esto de que queremos estar en el mundo, pero también queremos estar con Dios. No queremos dejarlo del mundo, pero queremos estar con Dios. Y no podemos estar así. Y decimos, no, pues lo que yo hago no está mal. Estará un poquito mal, pero no está mal. Entonces, no, así no funcionan las cosas. Como familia tenemos que tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar la diferencia. Y esto es lo que nos hace ser hijos de Dios. Y por eso es que el Padre también influye mucho en nosotros en decir que no solamente ser creyentes, sino ser enamorados de Dios. Porque cuando tú te enamoras verdaderamente, se da esa diferencia, marcas la diferencia, porque ya no eres igual. Jeremías 15:19 dice, entonces el Señor me respondió, si regresa a mí, volveré a recibirte y podrás servirme si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena. Tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volver a ti y no tú quien debe volver a ellos. ¿Ah? Ellos, si tú en algún momento sientes que has estado en un mal camino, tú vuelve a Dios y Dios te va a perdonar. No vuelvas atrás, no vuelvas a tu mala vida. Dios nos dice, ellos tienen que volver a ti, no tú tienes que volver a ellos. Y esta es un poco las recomendaciones que yo les podría dar en cuanto a mi tema. Intenta ser la mejor versión de ti cada día. Reconoce en lo que fallas y humíllate ante Dios. Reconoce que eres pecador, pídele perdón, humíllate a Él. Llevar a Dios a donde quiera que vayas. Y eso es algo que debemos de entender, que nuestra oración no solamente debe ser un ratito. Está bien dedicarle personalmente nuestro tiempo, media hora, lo que tú puedas, pero después llévalo a todas partes. Por ejemplo, si tienes algún hijo, nosotros, por ejemplo, Peter juega fútbol, ahora ellos tienen la costumbre de orar, su equipo ora gracias a Peter y siempre lo llaman Peter, para que ore. Lo llevamos, le explicamos, le hemos inculcado que él haga eso. A los niños tienes que encaminarlos, ellos solitos pues no, hay que siempre guiarlos. Crea un hábito para tu oración diaria, personal y familiar. Les hablaba de hábito porque tú tienes que poner hora, momento para tus hijos, para que aprendan, para que oren, para que le dediquen tiempo a Dios. Hazlo un hábito.
Invita con tus acciones al que se resiste más que con tus palabras. Habemos muchas familias aquí de las que quizás solamente asiste una sola persona. Solo asiste el esposo o sola la esposa, o solo vienen los esposos y no vienen los hijos. Inviten. A veces hay que invitar más con acción que con palabra. Muchas veces pasa de que, ay, sí, ya tú vas a la iglesia y tú otra vez con que quieres que yo vaya y que muy aquí, muy allá. No, a veces es mejor demostrarle. Mejor es que tus hijos, por ejemplo, si tú quieres que ellos te vean que tú quieres que ellos lean la Biblia, siéntate tú, hazte un hábito y que ellos te miren leer la Biblia. Entonces tú le estás enseñando con tu ejemplo y no estás, ponte a leer tu Biblia, que te han dicho que leas la Biblia, que en las clases de arriba la Miss te ha dicho que leas la Biblia. ¿Qué mejor te sientas tú, lees la Biblia, él te mira y aprende y después se sientan los dos, ¿no? Hay que invitar con nuestras acciones. No te creas mejor que nadie por ser seguidor de Cristo. En esto también caemos mucho, en que no te creas, caemos mucho en que a veces nos sentimos o decimos, ay, es que yo voy a la iglesia, es que yo estoy, y a veces caemos mal a las personas. Entonces no hay que creernos más porque seguimos a Dios, hay que siempre ser humildes. Enséñale a tus hijos desde pequeños, no dejes que ellos decidan, a ellos tienes que guiarlos siempre. Pon en acción lo que aprendes en tu iglesia. Y por último, ¿de quién quieres que mi familia sea amigo? ¿Del mundo o de Dios? Santiago 4:4 dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Recuerden, no podemos estar en lo mundano y con Dios. Escojan y decidan. Gracias. Buenas noches. Trae material para todo un retiro, le digo, no nomás para un día. Bueno, nada más para terminar con una oración, pero les quiero preguntar, ¿qué frase de lo que nos compartió Consuelo a ti te llegó? Sí, con tus palabras, nada más una. ¿Quién nos quiere compartir? Una cosa de lo que ella dijo que a ti te llegó. Que esto me dio luz, o me hizo pensar, o me ayudó. Sí, Armando. Orar no es una opción, es una necesidad. Ahí está. Orar no es una opción, es una necesidad. Muy bien, qué bueno, es cierto, muy bien. ¿Qué otra frase le llegó a alguien más por ahí? Sí, bueno. Nuestras acciones que tenemos tienen consecuencias con nuestros hijos. Nuestras acciones que hagamos tienen consecuencias con los hijos. Muy cierto, muy cierto. Nomás ellos dos pusieron atención, Armando y Yasmín, son los únicos. ¿Los demás estaban dormidos o qué? Sí, otro puso atención. A ver. Sí, Nico. ¿El ejemplo de qué? Ok. El ejemplo que damos, ok, como cristianos, perfecto. El ejemplo que damos. Muy bien. ¿Una idea más? ¿Quién más le llegó alguna idea? ¿Quién nos quiere compartir otra? Los demás no, ninguna les llegó. ¿El qué? El título te llegó. ¿Qué le falta a mi familia? Algo para pensar. Consuelo, muchas gracias. Algunos de ustedes ya no tienen niños chiquitos. Dicen, no, pues ya se me casaron mis hijos o lo que sea. Bueno, pero tienen nietos. Ellos tienen hijos y les puedes pasar un consejo. Les puedes dar una idea. Y decirles a veces, yo les digo a los papás que ya son grandes, no tengas miedo en decirle a tus hijos, hey, no cometas el error que yo cometí. Haz lo mejor que yo. Te lo estoy diciendo por experiencia. Porque algunos hijos dicen, ¿tú qué me vas a decir, mamá? Tú no haces eso que me estás diciendo. Tú nunca nos pusiste a rezar, ¿por qué quieres que haga el poder? Hey, por eso no quiero que cometas el error que yo cometí. Pero te lo digo, por el bien de tus hijos, de mis nietos. Muy bien, pues muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta el día de hoy? Entonces vamos a hacer una oración para terminar y luego los que quieran pasar a la convivencia afuera, pues ya más que bienvenidos.
pero no se les va a olvidar saludarse, ¿ok? Mañana no tenemos retiro ni nada, ¿verdad? No, eso está. Las maestras de los niños, tenemos reunión a las 10 de la mañana y las personas, las mujeres que les gustaría, necesitamos más maestras, las que quisieran ver por lo menos de qué se trata y si pueden ayudar o no, acompáñenos. ¿Es a las 10? 10 de la mañana. Por favor, necesitamos más maestras, vengan. Y si hay muchas maestras, no tienen que hacerlo todas las semanas, pueden hacerlo cada 15 días o cada así. Acompañar a los niños y guiarlos. Es algo bien bonito educar a los niños, enseñarlos y guiarlos en el camino de Dios. Es algo muy hermoso. Entonces, por favor, necesitamos más. A ver quién más se apunta. Y si quieren más información desde ahorita, pueden hablar con Consuelo, con Yasmín, con Maggie. ¿Maggie está arriba? Ok, Maggie está arriba. Con los niños, hablen con ellas con confianza, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hacer la oración final. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos de pie? ¿Les parece bien? Dios y Padre bueno, te queremos dar gracias por estas luces que nos has dado para la familia. Y de verdad, Señor, que en tu palabra santa está todo lo que necesitamos saber. Y cuando se trata de la familia y de la oración, de estar contigo, nos sigues hablando y dando luz. Ilumínanos, Señor, para que a la gente que nos rodea, seamos para ellos buena influencia, buena formación y buena educación. Para estos hijos tuyos, para sus hogares y sus familias, yo te pido una gran bendición en esta noche. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gusto saludarlos, salúdense unos a otros, los que están ahí antes de salir, díganse buenas noches, preséntense si no se conocen. Eso es muy bonito, ¿ok? Salúdense. Sonrían con esa cara bonita que tienen, ¿ok? Sonríe bonita.